Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. La tríada oscura, por eso la música que acompañaba el preámbulo del diván, es un tema que puede ser polémico, que podríamos considerar en algunos tratamientos de muchísimos libros que proliferan online y en librerías en la llamada psicología oscura. Hay muchos autores que son pseudocientíficos, pero hay también autores que han estudiado este fenómeno de la llamada tríope o tríada oscura con la suficiente solvencia académica. Y vamos a referirnos a esos autores que hablan de esa combinación que se puede dar en determinadas personas entre maquiavelismo, vamos a explicar a qué nos referimos, narcisismo y psicopatía. Y habrá quien diga, Carmen, que ahí están los psicólogos convirtiendo en psicopatología lo que todo el mundo va a asumir como simple maldad, como un problema de podredumbre del espíritu, como algo que solo debemos condenar y no intentar explicar o comprender. Pero la ciencia no juzga. La ciencia trata de acercarse a la realidad para explicarla, para entenderla, precisamente porque es importante salvaguardarnos de personas que sin lugar a dudas pueden ser peor que la carcoma para la vida de los demás. El concepto que hoy conocemos como tríada oscura de la personalidad fue propuesto en 2002 por dos estudiosos de estos temas, Paulus y William, que recalcaron que en la población subclínica, esa gente que no va nunca ni al psiquiatra ni al psicólogo, que a lo mejor no cumple todos los requisitos que, por ejemplo, la APA exige para tú poder catalogar a alguien con una patología, era lo suficientemente distinta esta triada como para ser estudiada de manera independiente, y desde ese año 2002 ha habido un claro incremento en el interés científico por este tema, aunque toda la vida obras literarias, teatrales, óperas, el artes y las leyendas populares nos han traído estos personajes que, aunque no utilizáramos estas categorías, sí representaban esos comportamientos que se caracterizan por egocentrismo, el uso de tácticas engañosas y la falta de sensibilidad e integridad. Todas estas características que cuajan en maquiavelismo, narcisismo y psicopatía están vinculadas, Carmen, a dificultades en la relación con los otros, interpersonales, y comportamientos que son potencialmente destructivos, como son la agresión o la violencia, la manipulación y la explotación. Por eso es importante que vayamos poniéndole mayor orden a estas denominaciones oscuras, que en videos que tú puedes entrar en YouTube o en montones de materiales, podcasts y de todo, se venden con una falta de escrúpulo increíble, aconsejándole a la gente cómo convertirse en una persona manipuladora que utiliza la influencia más que la persuasión y que cultiva la insensibilidad hacia el daño ajeno, que hace que a veces sea muy importante que intentemos descodificar a este tipo de personas. En la literatura que estuve investigando para preparar este diván, que la verdad que no me sentó nada bien el tema, pero me pareció que era muy oportuno precisamente por todas estas cosas que cotidianamente están ocurriendo y que a mucha gente les sorprende. Yo no sé si los oyentes y tú recordarán el caso de Andreas Lubitz, un piloto de un vuelo alemán que lo hizo estrellar en marzo del 2015, un avión con más de 145 pasajeros a bordo, y la razón que se encontró era que su compañía no le reconocía su reclamación de incremento salarial. Se hicieron estudios posteriores con documentación que existía sobre este personaje, sobre este piloto, y previamente había sido diagnosticado de rasgos narcisistas y psicopáticos, que lo que significa, Carmen, que era una nula empatía afectiva hacia los demás. Y fíjate cómo el señor en un desahogo... Hay uno volando ahí, Mari, con ese personaje. Sí, 145 personas, incluyéndolo a él,
se mataron y eso proliferó. Yo recuerdo que yo escribía entonces para 7 días y yo escribí un artículo donde yo decía, pero ¿cómo puede ser? Se supone que hay que tener un control tremendo, ¿no? Con el perfil mental de los pilotos, y había habido, además de que se veía un ánimo depresivo en la evaluación de la personalidad, habían ahí rasgos antisociales indiscutibles. Vamos a ir desgranando esos 3 conceptos, algunos de los cuales, por supuesto, los oyentes entienden de qué estamos hablando, como el maquiavelismo, que sale que Richard Chris lo populariza, utilizando un término que puso de moda Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, cuando condensado en esa famosa frase muy al uso en el mundo político, que el fin justifica los medios. 4 siglos después de esta obra maestra, que es libro de cabecera de muchos políticos, este investigador Richard Christie constataba que el maquiavelismo existía, se observaba diariamente en la vida, y con un grupo de compañeros de la Universidad de Columbia, fíjate qué peso científico puede tener esto que estoy diciendo, se identificó lo que bautizaron como el síndrome de personalidad o maquiavelismo. Incluso se creó una escala que sería muy bueno que le pasáramos aquí a los diputados y a los políticos antes de que cojan la curul, el Match 4, para poder detectar un estilo interpersonal que es engañoso, con creencias cínicas, egoístas y con una motivación de utilización del otro sin ningún tipo de escrúpulos, y que puntúan además muy alto en inteligencia. Son personas muy listas, ¿no? Que no solamente se dan en el mundo de la política, se da en el mundo cotidiano. Yo he conocido personas que no tienen ningún puesto, que sin embargo podemos decir que son muy astutas en el peor sentido de la palabra. El narcisismo, que está muy de moda, es una palabrita que corre de boca en boca actualmente, que hace referencia a un elevado sentido de autoimportancia, que no se basa en la realidad y que tiene en común con el maquiavelismo y la psicopatía la dificultad también de empatizar con los demás y la tendencia a abusar de los demás. Y luego está la psicopatía subclínica. No estamos hablando de ese asesino en serie. Estamos hablando de características que, si yo enumero algunas, nosotros, los oyentes, tú y yo diremos, conozco varias personas que van por ahí, tienen un encanto superficial y son inteligentes, parecen dignos de confianza, pero son falsos e insinceros, tienen una conducta antisocial sin ninguna justificación, tienen una frialdad en sus reacciones afectivas, tienen una gran intuición, tienen una ausencia de nerviosismo, son personas muy frías, son personas que no tienen ningún signo ni de alucinación, ni de un pensamiento irracional, ni mucho menos, tienen una incapacidad para seguir planes. En fin, imagínate entonces cocinar una personalidad que va a tener 3 rasgos que comparten cosas en común, que pueden darse de forma individualizada. Hay personas que pueden ser solamente maquiavélicas, personas que pueden ser narcisistas y personas que pueden tener rasgos psicopáticos. Imagínate cuando estas 3 cosas, la llamada tríada oscura, anida en una sola persona. Los estudios indican que es más común ver este tipo de perfil en varones que en mujeres. Y es verdad, cuando tú estudias el narcisismo y estudias la psicopatía, es más frecuente. No quiere decir que no se dé también en las mujeres. Digo que estadísticamente se ha apreciado más frecuente. Y en las relaciones, estas personas van a crear una cierta jerarquía de superioridad y meten miedo, Carmen, pero a veces engatusan muy bien, porque todo eso lo recubren gracias a esa tendencia manipuladora de un fingimiento que puede ser todo lo contrario, y tú creer que esa persona en realidad se está preocupando por ti. Yo creo que las novelas mexicanas, venezolanas, que en mi tiempo de juventud se veían tanto, porque ahora hay tanta oferta, que ahora están de moda, sobre todo las turcas, prolifera este tipo de perfil del malo de la película. Me acuerdo, por ejemplo, de JR en la serie Dallas, que más de uno que tenga mi edad recordará, que era esa persona insensible, que siempre se avasallaba al bueno,
de la serie o de la película y que nos ponía a sufrir, ¿no? Entonces, claro, el arte y la divulgación de estos personajes obedece a que esto está diluido en nuestra cotidianidad, y lo importante es, por ejemplo, para los clínicos, es saber que hay instrumentos que miden este tipo de cosas. No está muy claro a qué se debe el surgimiento de una personalidad maligna, digamos. Hay estudios que hablan, por ejemplo, en la psicopatía, que hay deformaciones a nivel neurológico, especificaciones distintas, pero yo me imagino que son personas que se crían bajo una atmósfera en la que la maldad es carta común, es un tema cotidiano, y por lo tanto de ahí no se llega a formar lo que está faltando tanto hoy en nuestros días, que es unos valores morales que sean socialmente compartidos y que sirven de freno a nuestro comportamiento para poder adaptarnos a una vida social. Ahora parecería, Carmen, que si no tenemos un toquecito de maquiavelismo, un poquito de narcisismo, condimentado con algo de psicopatía, te comen vivo. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.